15, ¿verdad? Igual ahí está en pantalla, hermanos. La tenemos en pantalla la lección, en la cual vamos a tener en esta tarde. Estamos estudiando el libro de los Hechos, hermanos, ¿verdad? Y estamos haciendo un viaje a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, hermanos. Y en esta parte encontramos, ¿verdad?, que el apóstol Juan y el apóstol Pedro se encuentran en Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Y decíamos el miércoles pasado que estaban siendo juzgados por el Sanedrín, ¿verdad?, el grupo más poderoso de aquel tiempo, y están siendo juzgados, hermanos, por haber predicado al Señor Jesucristo ahí en el templo. Hermano Pedro, si ustedes recuerdan, había terminado de presentar su defensa, ¿verdad? Y ahora, hermano, el concilio, ¿verdad?, dice que habíamos leído que habían guardado silencio, ¿verdad? Porque Pedro habló, y hermano, el concilio no supo qué decir, ¿verdad? Porque lo que estaban demostrando ellos, pues era verdadero, ¿verdad? Era un milagro. Era un milagro palpable, un milagro real, que estaba presente ahí el cojo de nacimiento, ¿verdad? Pero hermanos, después de que Pedro presenta su defensa, ahora el concilio va a dictaminar la sentencia, ¿verdad? Y eso lo tenemos en el versículo 18, hermanos, ¿verdad? Bueno, pero mire, vamos a leer desde el 15 para que se acuerden de lo que dijimos la vez pasada. Miren, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? Más de 40 años, hermanos. Fíjense, hermanos, el estudio pasado hablamos acerca de lo que el diablo está haciendo, ¿sí? ¿Verdad? Y cómo nosotros debemos de responder y cómo nosotros debemos de actuar, ¿verdad? Acuérdense que el diablo, ¿verdad?, está detrás de ¿quién? Del concilio, hermanos, ¿verdad?, de los que crucificaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como estaba el diablo en ellos, pues también el diablo se nos puede meter ¿a quién? Pues a nosotros, ¿verdad? Entonces, miren, entonces en esta tarde vamos a ver qué hacer y qué no hacer respecto al diablo, ¿verdad? Para una de las cosas, hermanos, que podemos ver en este tema de qué no hacer y qué hacer respecto al diablo, pues es lo que acabamos de leer, hermanos. Miren, ¿qué es lo que hicieron el apóstol Pedro y el apóstol Juan? Miren, no le cedieron ni un centímetro al diablo, ¿sí, hermanos? Entonces, en otras palabras, hermanos, no le demos cabida, vean, no le demos entrada, porque si le abrimos la puerta, hermano Javier, ¿qué va a hacer el diablo? Vean, se va a meter hasta con todo y calcetines, ¿verdad?, a nuestra vida. Entonces, hermano, de hecho el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo en Efesios 4, 26 al 27, ¿verdad?, él dice ahí: airaos, pero no ¿qué? No pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo que está diciendo ese versículo, hermano? Mira, dice airaos. ¿Y qué quiere decir eso, hermana Marcela? Cuando te enojes, pues, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Está hablando del enojo, ¿verdad? O sea, dice, te puedes enojar, ¿verdad? Te puedes enojar, pero no sea un enojo que haya una raíz de amargura en tu corazón, que no haya un rencor que te lleve a estar enojado desde la mañana hasta ahorita. Miren, ahorita ¿qué está sucediendo con el sol? Se está poniendo, ¿verdad? O sea, imagínense que mi esposa y yo nos peleamos desde la mañana y ahorita andamos así y no nos hablamos, ¿verdad? Y todavía se va a meter el sol, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser eso, hermanos? O sea, cuando ya sucede eso, no, las cosas no están bien. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se está metiendo en la vida de nosotros? Pues el diablo, hermanos, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, ni le deis lugar ¿a quién? ¿Verdad? Porque si le damos el lugar al diablo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Hasta los golpes, ¿verdad? Entonces, bueno, es de lo que estamos viendo aquí, hermanos. Que hablando en este caso de predicar el evangelio, ¿verdad? Pedro y Juan no le dieron lugar, ¿verdad? Porque lo que hicieron los del concilio, los amenazaron, ¿verdad? Entonces, mencionamos que en el punto anterior, hermanos, que lo que hicieron Pedro y Juan, en cuanto a la pregunta, ¿qué hacer y qué no hacer respecto al diablo? Dijimos que ellos no esperaron que el diablo fuera justo. Hermano, ellos ya sabían que el diablo es despiadado, hermano. ¿Sí, hermano? El diablo no se va a tocar el corazón, ¿verdad? El diablo no te va a perdonar, hermano Javier, ¿verdad? Hermanos, el diablo, ¿a qué vino, hermano Ulises? ¿Verdad? A robar, matar y ¿qué? Y destruir, hermano. El diablo no... Hermano, por eso, ¿qué pasa con muchas vidas? Ya, los que andan en las drogas, hermanos, ya no pueden salir. ¿De cómo andan ahí en las calles? Andan como loquitos, ¿verdad? Porque dejaron, le dieron poquito, ¿verdad? Le dieron tantita entrada al diablo y entró y ya no salió. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, miren, dijimos que Pedro y Juan no habían desobedecido ninguna ley, solo habían hecho una sanidad y no merecían haber sido castigados, hermano, pero el diablo, en la persona de este grupo llamado Sanedrín, no les perdonaron, hermanos, sino que les hicieron una prohibición y una amenaza de no hablar en el nombre de Jesucristo. ¿Sí, hermano? Mira, el versículo 18, tenemos que el concilio nuevamente les llama al recinto, ¿verdad? Para decirles lo siguiente, miren, dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ¿saben qué es lo que estaban haciendo este grupo? Estaban poniendo una nueva ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? Dice, ahora era ilegal hablar o enseñar en el nombre de ¿quién? De Jesús. Hermano, y esto era algo grave, ¿verdad? Esto iba a complicar la vida cristiana. Pero nosotros hoy en día estamos en un país libre. Bueno, de hecho hay países que está prohibido, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Hay países, hermano Ulises, donde está prohibido hablar. Y que aquí no mandas a meter tu religión, porque te echamos a la cárcel, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo aquí, hermano. Entonces, miren, esto se estaba complicando, hermanos, porque la vida cristiana, ¿en qué consiste? Pues en hablar de Cristo, en hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces todo se centra en Cristo, hermanos, tanto en la manera de vivir y en la manera de hablar, ¿verdad? Y esto es lo que habíamos dicho nosotros en otra ocasión,
que los escribas y fariseos tenían un problema, hermanos, que los conducía al pecado. Fíjense, ellos eran legalistas. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo eran los fariseos? Legalistas. ¿Y qué es un legalista? Hermano, un legalista es que pone leyes donde no hay donde no hay leyes, ¿verdad? Entonces, ustedes les dejo de tarea, ¿sí, hermano Javier? Hermana Saraí, les dejo de tarea leer Mateo capítulo 23, ¿verdad? Donde habla de este asunto, donde los fariseos ponían leyes donde no había donde no había leyes, ¿verdad? Y entonces aquí hay una lección para nosotros, hermanos. No debemos de poner leyes donde no hay leyes. No debemos de caer en los extremos, ¿sí, hermanos? Porque después vamos a caer en el sectarismo. Entonces debemos de estar en un lugar neutral, ¿sí, hermano? Ni tan, ni qué, ¿verdad? Entonces, hermanos, de hecho, hoy en día, hermano, algunos han cometido el error de tildar a la iglesia de cierta manera, ¿verdad que sí? Miren, ¿sí los han escuchado? ¿Verdad? Hablan de los liberales y los ¿qué? Y los conservadores, conservadores o también les dicen los antis. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? Miren, fíjense, los liberales, fíjense, les voy a mencionar unos ejemplos así rápido. Miren, los liberales tienen convivios con el propósito de socializar, ¿verdad? Y los antis no tienen convivios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hermanos, debemos de estar neutrales, ¿verdad? Tener convivios, pero ¿para qué tenemos convivios? Para platicar, ¿verdad? Para convivir, para tener esa unidad, ¿verdad? No con el propósito de andar allá festejando y puro relajo y que vamos, ponle música y esto y aquello, ¿verdad? Porque ya nos estamos yendo a lo liberal, ¿verdad? Y el otro extremo, pues no, nada, son bien escandalosos, ¿verdad? Entonces, porque lo estamos viendo aquí, hermanos, que los fariseos ponían leyes donde no deberían de poner leyes, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es la ley que estaban poniendo que no deberían de poner? No hablar de Jesús. ¿Verdad? Que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjense, también los liberales que hacen con bueno, por ejemplo están las escuelas bíblicas. Vea, ¿qué hacen los liberales, hermanos? Vea, ya los liberales usan más la psicología, ¿verdad? Dan más énfasis en las enseñanzas humanas que en la Biblia, ¿verdad? Y los antis que dicen, no, es pecado tener escuelas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estar en lo neutral, ¿verdad? Si a las escuelas, hermano, porque Cristo tenía discípulos, y un discípulo ¿qué es? Un estudiante, ¿verdad? ¿Y quién era su maestro? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mira, un ejemplo más. Miren, los liberales usan el dinero en programas seculares, ¿verdad? Más que evangelísticos, ¿sí? Y los antis o conservadores, ¿qué dicen? No a las iglesias patrocinadoras. ¿Saben cuáles son las iglesias patrocinadoras, hermanos? Así le dicen ellos. Hermano, miren, en la Atilano Barrera, antes ¿cómo estaba el edificio de la iglesia? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí les tocó estar ustedes, hermanos? ¿Cómo era el edificio? ¿Verdad? De tarimas y de cartón. Y los hermanos de Estados Unidos, ¿qué hicieron?
mandaron a dinero, ¿verdad? Y mandaron a hermanos para que construyeran. Entonces, esa viene siendo a lo que los antis le llaman una iglesia patrocinadora, ¿verdad? O sea, están patrocinando para que construyan el edificio. Hermano, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pues estar en lo neutral, ¿verdad? Aceptar la ayuda, hermano, ¿y para qué? Pues para promover el evangelio, ¿verdad? No andar usando el dinero, si nos mandan dinero, no usarlo en cosas superfluas, ¿verdad? Entonces, miren, ahora regresando a nuestro texto bíblico, aquí en este versículo 18 hay algo importante que notar. Miren, el concilio, hermanos, fíjense, no hizo ilegal, fíjense lo que está prohibiendo, o lo que hizo ilegal. Pero miren, el concilio no hizo ilegal congregarse, no hizo ilegal cantar, no hizo ilegal orar o hacer buenas obras. Lo que hicieron ilegal fue hablar y enseñar en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos una lección, hermanos. El diablo, ¿saben a qué le teme? Hermano, le teme al evangelio. Vean, no le importa todo lo demás. Es decir, a él no le preocupa que tengamos convivios, vean, que tengamos cursos bíblicos, reunión de matrimonios, que ayudemos a los pobres, ¿verdad? Que en este caso sí lo debemos de hacer, hermanos, porque son cosas buenas. Pero, hermanos, el problema, ¿saben que podemos caer? Nos volvemos en cosas que, hermanos, o sea, hermanos, sí, porque lo más importante es predicar el evangelio. Si hacemos todo lo demás, pero no predicamos el evangelio, ya estamos mal. ¿Sí, hermano? Entonces, porque aquí lo estamos viendo, fíjense. El evangelismo es hablar a otros de Cristo, hermanos, ¿verdad? Y es lo que le quita el poder a Satanás. ¿Sí, hermanos? Porque las almas son rescatadas de las garras del diablo, y ahora ¿dónde están? En Cristo, hermanos. Entonces, el evangelio, dijo el apóstol Pablo, que es poder para salvación para todo aquel que cree. Entonces, hermanos, según la Biblia, el evangelismo es primordial. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio del evangelio las almas son lavadas con la sangre de Cristo. ¿Sí, hermanos? Qué bonito, ¿no, hermanos? Vean, aunque ustedes a veces todavía muchos de nosotros nos falta fe. Vean, porque yo a veces les pregunto, ¿van a ir al cielo? Y se quedan como momias, y se quedan serios. Vean, porque como que piensan que no van a ir. Hermano, pero sí, o sea, ¿saben? Ya tenemos el 99.9% ganada la salvación. ¿Nosotros cuál tenemos que hacer? El 0.01%. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, porque, hermano, acuérdense que la salvación no es por obras, pero sí tenemos que hacer obras. Pero porque la fe sin obras está ¿qué? Y las obras las vamos a hacer no porque no me quiero condenar. Las obras las voy a hacer porque amo a Cristo. ¿Sí, hermanos, me explico? Pero, hermanos, les estoy mencionando que las almas son lavadas con la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso el diablo no quiere que se predique el evangelio. Satanás sabe que la cruz de Cristo es su ruina, hermanos. ¿Verdad? Dice Apocalipsis 12:11. Piensen lo que dice Apocalipsis 12:11, hermanos. Dice, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. La sangre del Cordero, hermanos. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hermano, aquí hay un contraste. A los apóstoles se les reprimía para que no hablaran, ¿verdad? Y a nosotros se nos tiene que animar, ándale, ¿verdad? Se nos tiene que invitar, vamos a salir, vamos a tocar puertas, ¿verdad? Como si hasta casi el hermano predicador casi quiere agarrar un picayelo y ahí con el pico, ándale, ¿verdad?
aquí? Hermano, ellos estaban emocionados de predicar a Cristo, ¿verdad? Y hermano, porque nomás andaban hablando de eso, no se sabían otro tema, ¿sí, hermano? Y el concilio les dijo, ya cállense, ya no hablen en ese nombre, pero era el diablo, ¿sí, hermano? Entonces pregunta, hermano, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran obedecido este mandamiento? El evangelio, ¿saben qué, hermanos? No hubiera llegado hasta nosotros. Entonces, este fue un momento crítico en la historia de la iglesia. Aquí fue como una fogata, hermanos, que encendieron los apóstoles. El concilio trató de apagarla echándole un balde de agua. Fíjense, háganse cuenta que es lo mismo. Pero la llama de los apóstoles, hermanos, no se apagó. De por sí, hermanos, se batalla para encender una llama, ¿verdad que sí? Hermano, ¿no le ha pasado que, hermano, va a encender el carbón y pues ahí está echándole aire, hermanos, ¿verdad? Y como que no quiere prender y ahí está. Y está bien, ¿verdad? Y ahí anda uno batallando, hermanos. Bueno, y es aquí donde está la otra lección, hermanos, para nosotros. Pedro y Juan estaban determinados a no cederle ni un centímetro ¿a quién? Al diablo. Es decir, hermanos, no le dieron cabida, sino que permanecieron firmes en su fe de proclamar el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, si yo hubiera estado allí, hermanos, no sé lo que hubiera hecho. A lo mejor no hubiera obedecido el decreto del concilio, pero ¿saben qué hubiera hecho? Vean, pero a la hora de la hora, hermano, mejor ya ni digo nada. Vean, le hubiera dicho, no, yo voy a seguir predicando, pero a la mera hora de la hora ya no hubiera hecho nada. ¿Verdad que sí? Hermano, porque el diablo es tremendo, ¿verdad que sí? Vean, como dice el dicho, calladito te ves más bonito, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas, dice también el otro dicho. Entonces, hermanos, Dios nos ayude a tener esta fe grande que tuvieron los apóstoles. Porque mire qué dice el 19. Dice el 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, fíjense que ¿saben qué es lo que hicieron ellos, hermanos? Usaron la misma estrategia del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando tentaron al Señor Jesucristo, hermanos? ¿Verdad? Él contestaba con otra pregunta, ¿sí se acuerdan? Miren, allá en Lucas 20, versículo 20, miren, lo voy a poner ahí en la pantalla para que nos demos cuenta cómo el Señor Jesucristo, hermano, los vencía. Hechos 20, y les hacía otra pregunta y pues como no les convenía contestar, pues ya no decía nada. Hechos 20. Dice, vamos a leer hasta el 27, hermanos. Dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestros, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Fíjense, le hacen una pregunta, ahí está. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y luego les hace otra pregunta, fíjense, hermanos. ¿Sí se veían? Él les hace otra pregunta. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces dijo, pues dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, de los cuales
niegan haber resurrección, le preguntaron, pero ese ya es otro, ¿no? Pero también hacen lo mismo, ¿verdad? Pero ya lo leen allá en su casa. Pero se fijan, hermano. Entonces, en el versículo 19 de Hechos, del capítulo 4 que estamos leyendo, tenemos una pregunta, hermanos, que los hizo reflexionar, pero que al mismo tiempo lo ponía en un dilema. La pregunta era, fíjense, Pedro les hace esa pregunta, hermanos. ¿Vamos a obedecerles a ustedes o vamos a obedecer a quién? A Dios. ¿Se fijan? Usaron el mismo método que el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que contestar ellos? Pues ellos, como representantes religiosos, hermanos de la nación, sabían que deberían de contestar que deberían obedecer primero a quién, pues a Dios, ¿sí, hermano? Pero ahí está el dilema, hermanos, como hombres preocupados por su poder y su posición, ellos se atrevieron a comprometerse con la respuesta correcta. ¿Saben por qué ellos ya no les convino decir nada y no contestaron lo que Pedro les dijo? O la pregunta que les hizo. ¿Saben por qué? Porque ellos amaban más la gloria del hombre, vea, que la gloria de Dios. ¿Qué es amar la gloria del hombre? Amar la gloria del hombre, pues simplemente, llegó mi suegra, ¿qué vas a hacer? Pues ya no vienes. Hermano, no voy a venir. Digo, no voy a ir. ¿Verdad? ¿Qué es amar la gloria del hombre, hermanos? Tengo que trabajar. ¿Verdad que sí? ¿Qué es amar la gloria del hombre? Compré un carro y ahorita lo acabo de comprar y pues no voy a la reunión porque ahorita ando emocionado y ando patinándolo y ando dándome vueltas en el centro. ¿Se fijan, hermanos? Esa es la gloria del hombre, que se olvida de Dios. Vea, es una vida egocéntrica que piensa en sí mismo, en el dinero, en las riquezas, en la belleza, en la vanidad. Pero mira, fíjense, en el versículo 20 tenemos la definición de lo que es un testigo. Vea, testigo es lo que dijo el apóstol Pedro ahí, hermano. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué es lo que habían visto, hermanos, los apóstoles? ¿Qué habían visto? Pero, hermanos, lo más importante fue la resurrección. Acuérdense. Ellos vieron la resurrección. ¿Y qué habían oído? Pues la voz de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Hermano, dice Hechos 1:8. Ahí nos dice, la Biblia nos dice que esta era la misión que les había dado nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de ser testigos. ¿Verdad? Ahí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Dice, hermano, ¿me seréis qué? Testigos. ¿Verdad? ¿Y qué es un testigo? Pues el que vio la resurrección y oyó la voz del Señor Jesús y oyó la voz de Dios para llevar a cabo la misión que les había dado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que se predique el Evangelio. Procuremos, hermanos, no darle cabida al diablo para que entre en nuestro corazón y apague esa llama de nuestro amor por Cristo. ¿Sí, hermanos?